Gloria a nuestro Dios por este hermoso canto que nos recuerda el precio que pagó Cristo para salvar nuestras vidas. Van a ver en la pantalla a continuación una serie de nombres. El primer grupo pertenece a marcas: Coca-Cola, Samsung, Apple. La segunda, músicos: Luis Miguel, Michael Jackson, John Lennon. Y la tercera, políticos: Sarina Gortari, Kim Jong-un, Nicolás Maduro. Cada uno de estos nombres traen imágenes a nuestra mente y cada uno de ellos tiene una reputación. La primera serie, nombres de empresas que cada año invierten millones en publicidad para posicionar su marca. El segundo grupo, artistas que representan la música y que tienen su fama. Y el tercer grupo, políticos, y puedo asegurarte que cada uno de ellos son polémicos. Ahora, cada una de estas marcas y estas personas han luchado a través de su vida para ser respetados y tomados en serio. Ahora te hago una pregunta: ¿cuál es el nombre más importante para ti en el mundo? Yo sé la respuesta, y eso es tu nombre. Sí, tu nombre, cómo tú te llamas. ¿Por qué? Porque esa combinación de letras te representan. Esa combinación de letras, ¿sí?, hacen que cuando se escuche tu nombre, tú busques ser respetado, tú busques ser tomado en serio. Tu nombre es algo que te define. Es más, es aquello que te define como persona, ¿sí?, lo cual tú cargas orgulloso y lo llevas con honor. Ahora, una familia también es conocida por el apellido. Y nada o nadie en esa familia quiere hacer cosas que realmente lleven a deshonrar el apellido que tenemos. Estamos en una serie de los 10 mandamientos y estamos a punto de entrar y de estudiar el tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento nos habla y nos dice que debemos tomar en serio el nombre de Dios, que no debemos tomar en vano el nombre de Dios. Y esto es exactamente lo que Dios nos va a pedir en esta mañana. Y si decimos tú y yo ser hijos de Dios, debemos tomarnos esto en serio, dando honra a Dios y no manchando su nombre. Pero antes de meternos en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, quiero que vayamos juntos al Dios de la palabra, que oremos para pedir su guía. ¿Oramos? Señor bueno y Dios bondadoso, gracias por poder estar frente a tu palabra en esta hora. Estamos deseosos de escuchar tu voz, queremos que tú hables a nuestros corazones. Señor, queremos que tú transformes nuestras vidas y nos saques de este lugar diferente a lo que entramos. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mientras estudiamos esta serie de los 10 mandamientos, por ahí puedes llegar a escuchar personas, o cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que dicen que lo que está en el Antiguo Testamento ya no aplica, ya no es para nuestros tiempos. Fueron órdenes y ordenanzas que Dios dio para su pueblo. Y pueden tener en cierta manera en el contexto algo de razón, pero no tienen toda la razón. Porque los 10 mandamientos y cada cosa que aparece en el Antiguo Testamento, si bien fue dada para su pueblo en específico en ese momento, todas y cada una de las palabras que aparecen en la Biblia y en especial en el Antiguo Testamento dejan para nosotros principios irrevocables para nuestra vida espiritual que tú y yo necesitamos aprender y poner en práctica. Para esto vamos a estudiar hoy el tercer mandamiento. Te invito a que tomes tu hoja de trabajo. Vamos a aprender hoy a llamar las cosas por su nombre. Este es el tercer estudio en serie de las 10 bendiciones para tu familia. Y vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto aquí de los primeros mandamientos. En Éxodo capítulo 20, sí encontramos allí el primer mandamiento, que es, primer mandamiento, completamos en nuestras hojas, poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? No tener a otro Dios, sino que poner a Dios en primer lugar. En Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, encontramos el segundo mandamiento: no aceptemos imitaciones. Y el segundo mandamiento, completamos en nuestras hojas, es adorar correctamente al Dios que has puesto en primer lugar en tu vida. Y hoy vamos a ver el tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice la palabra de Dios en esta versión que tenemos aquí en nuestras hojas: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios,
El Señor no dejará castigo, ¿qué dice todo junto? Si usas mal su nombre. Descubriendo el tercer mandamiento para nosotros, si completamos en nuestras hojas, no harás mal uso del nombre de Dios al que has puesto en primer lugar en tu vida. Es importante recordar esto cuando estudiamos los mandamientos. Hoy estamos en el tercero, la próxima semana vamos a ver el cuarto. Los primeros 4 mandamientos nos ayudan a que nosotros llevemos una relación correcta en forma vertical con nuestro Dios, hacia arriba, para luego depositar los otros 6 mandamientos y completar así los 10. Los otros 6 mandamientos son para que nosotros podamos, una vez que tenemos nuestra relación con Dios en forma correcta, llevar nuestra relación con el prójimo de la misma manera. Y esa es la forma práctica de entender los 10 mandamientos. Ahora, ¿quién de ustedes, quién de los que estamos acá hemos creído o somos capaces de cumplir los 10 mandamientos? La respuesta es fácil, ninguno. Realmente es muy difícil cumplir al pie de la letra. Ahora, sin embargo, necesitamos entender lo siguiente para estudiar los 10 mandamientos. El Evangelio no es un mensaje que nos trae salvación con licencia para pecar. No, todo lo contrario. El Evangelio nos trae un mensaje de libertad dentro de la ley de Dios. Y la ley, sí, que está allí escrita, es la que nos convence de que tú y yo somos pecadores. Para eso está, para juntos con la ley, actúa la gracia de Dios, el favor, es decir, el favor no merecido, ¿sí? La cual fue operada y ejecutada en la cruz del Calvario por Cristo, quien sí cumplió toda la ley y como justo, dice la palabra de Dios, Él murió por los injustos. Retomando el tercer mandamiento, que no hagamos uso mal de su nombre, algo muy especial tiene el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, sus discípulos les pidieron, enséñanos a orar. Jesucristo en la oración modelo que Él dejó, dijo lo siguiente: Padre, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Entender esto es simple y a la vez es una tarea para que tú y yo debamos hacer y entender qué significa santificado sea tu nombre. Y es decir, y es lo que completamos en nuestras hojas, lo que Dios está diciendo es que el nombre de Dios representa su carácter y su reputación. Eso es lo que implica que Dios sea Dios. El nombre de Dios representa su carácter y su reputación. Como evidencia, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 8, versículo 1, la palabra de Dios nos dice así: oh Jehová, Señor nuestro, todos juntos, ¿qué? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Marcamos allí glorioso y subrayamos en toda la tierra. Ahora, a través de esto, ¿no es cierto?, de descubrir el nombre de Dios y que el nombre de Dios es lo que representa su carácter y su reputación. Es tan grande el nombre de Dios que a través de la Biblia, para representar lo que es Dios, se utilizaron más de 300 nombres propios para Dios. Pero ¿por qué tantos? Es decir, que ¿tiene algo de especial el nombre de Dios? Sí, tiene mucho de especial. Tú y yo, algunos nombres que conocemos, podemos decir: Él es el Creador, Él es el gran yo soy, Él es el Padre, el Consolador, el Proveedor. Uno de los nombres que más me impacta de Dios es Yahweh. Esto significa Jehová de los ejércitos, el que pelea por mí, el que gana las batallas. ¿Sabes una cosa? En la antigüedad, cuando los escribas tenían que transcribir lo que tenían como ley que venía de Dios, tenían que transcribir el nombre de Dios, esperaban juntar varios lugares en las hojas escritas, dejaban el espacio, seguían, para que cuando ya se juntaban suficientes repeticiones del nombre de Dios y estaban sus espacios en blanco, ellos iban, sacaban la ropa que habían traído durante todo el día, se bañaban, se ponían ropas nuevas, tomaban tintas nuevas, plumas nuevas, y ahora sí estaban listos para en esos espacios en blanco, ya purificados, ya limpios, sin ningún tipo de suciedad de encima, escribir el nombre de Yahweh, de Jehová de los ejércitos. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento la revelación de Dios, sí, era una revelación progresiva. Y Dios utilizaba cada situación que su pueblo iba viviendo para presentarse como el Dios que necesitaban en esos momentos. Pero un día tuvo Dios a bien hacer una revelación maravillosa.
Y algo pasó en un lugar quizás insignificante, en un pequeño pueblo que no registraban casi los mapas, con dos personas que seguramente tú y yo no lo hubiésemos escogido, dos personas que se habían comprometido a casarse, que se habían jurado amor y que estaban pasando una prueba de amor el uno con el otro. A esto se le presentó un ángel. Estamos hablando de María y de José. Se les presentó un ángel y le dijo: ustedes van a traer bendición a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tú, María, vas a llevar en tu vientre, ¿sí?, la mayor revelación de Dios. Y tú, José, el cual te quieres escapar, ven aquí, porque tú tienes la responsabilidad de criar, de formar, de educar. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Un nombre que al escucharlo nosotros descubrimos, ¿sí?, que Jesús, y completamos en nuestras hojas, Jesús es la máxima y más completa revelación del carácter y de la reputación de nuestro Dios. Jesús lo es todo. Recién cantábamos: Jesucristo basta. Jesucristo para nosotros es todo lo que necesitamos. Es la manifestación plena de Dios en amor, en gracia, en misericordia, en justicia. Es el ejemplo que tú y yo ahora, para no usar el nombre de Dios en vano, debemos comprometernos a seguir. Y es interesante porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sus discípulos les dijeron: a ver, Jesús, tú nos dices que vas al Padre, porque Jesús se había manifestado como el camino hacia el Padre, y uno de sus discípulos tuvo bien a preguntar: muéstranos al Padre. Y Juan, en el capítulo 14, versículo 9, dice así: Jesús dijo, todos juntos, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay mayor manifestación de la revelación del carácter y la reputación de Dios que la persona de Cristo. Jesucristo es el nombre encarnado sobre todo nombre, es la máxima expresión de Yahweh para todos nosotros. Tal es así que Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11 define lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos juntos, que dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Marquen allí: toda lengua confiese, toda lengua confiese. Y esto, amados, nos debe de quedar muy claro. La revelación ya es completa. La responsabilidad ahora nos pertenece. No podemos dejar de lado. Por eso necesitamos aprender a llamar a las cosas por su nombre. De otra manera, estaríamos faltando a este mandamiento y tomaríamos el nombre de Dios en vano. Ahora, la pregunta que nos lleva a poder entender en esta tarde, en esta mañana, algo muy importante, es la siguiente: ¿cómo no fallar para cumplir este mandamiento? ¿Cómo no fallar de cuando se trata de no usar el nombre de Dios en vano? Y vamos a ver tres pasos, tres cosas que tú y yo debemos hacer para no fallar al cumplir este mandamiento. El primero de ellos: afinar nuestro oído para escuchar a Dios y no aturdirlo. Afinar nuestro oído para escuchar a Dios y no aturdirlo. Para eso te invito a que abras las Biblias, abran sus Biblias, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, que fue la lectura que tuvimos, ¿sí? Y aquí el sabio Salomón nos da o nos relata un lugar donde tú y yo tranquilamente podríamos aparecer y podríamos poner nuestros nombres. Y es un relato muy interesante porque nos habla acerca de un personaje que estuvo delante de la presencia de Dios. Un hombre que se presenta ante Dios con un sacrificio, llega a su casa, ¿no es cierto? Llega a la casa de Dios, a la presencia de Dios, pero llega sin la mínima intención de escuchar a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando leemos del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 5, vemos que el supuesto adorador trae entre sus planes, o ya trae sus planes bien hechos, trae ya su speech escrito y trae cada proceso de lo que va a hacer cuando está en la presencia de Dios. Es decir, él quiere decirle a Dios y no quiere que Dios le diga. Él quiere mandar a Dios y él no tiene la mínima intención de que Dios le mande. Ahora dice el relato que sus manos
están llenas, ¿no es cierto?, de una ofrenda para darle a Dios. Sin embargo, su boca dice que está llena de palabras veloces. Es decir, en lo mejor de los casos ni siquiera tiene palabras espirituales, solamente quiere hablar, hablar, hablar y hablar. Y sus oídos han tomado la decisión de quedarse sordos. Lastimosamente, muchas veces nosotros caemos en el problema de que no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Simple. Estamos acostumbrados a hablar más de la cuenta y no sabemos escuchar. Ahora, ¿cuál es la situación que a nosotros nos toca vivir? Porque pareciera que esto fue no sacado de la ficción, sino de la realidad de cada uno a nosotros nos toca vivir. La palabra de Dios, cuando allí dice en Eclesiastés capítulo 5, que Dios nos enseña que nosotros guardemos nuestros pies, que guardes tus pies, significa que debemos ser muy cuidadosos a la hora que llegamos delante de la presencia de Dios. Dios no está a disposición nuestra para cumplir nuestros caprichos o satisfacer cuáles sean nuestros antojos. Él está esperando de nosotros el mayor de los compromisos. Por eso la palabra de Dios nos dice en Salmo 37, versículo 7, ¿me ayudan a leerlos? Dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Marca allí, guarda silencio, y marca allí para que nos quede claro, espera en Él. Incluso la palabra de Dios, cuando leemos Éxodo capítulo 20, versículo 7, nos advierte en los problemas que nos podemos meter por utilizar en forma incorrecta nuestras palabras delante de Dios. Es decir, por hablar y no escuchar. O incluso tomar las palabras incorrectas cuando hablamos con otros. Nunca nos debemos olvidar, amados, de que si somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, hemos sido adoptados por precio de sangre y como familia somos llamados hijos de Dios. Y este apellido, este nuevo nombre que nosotros recibimos nos debe hacer andar conforme a cada una de las responsabilidades que nosotros asumimos. Por eso es importante no ser simplemente portadores de un nombre, sino andar como dignos de lo que somos llamados. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros utilizamos las palabras incorrectas, no solamente delante de Dios, sino incluso delante de los hijos de Dios, nuestras palabras pueden llegar a condenarnos. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, dice así: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Todos juntos, ¿qué dice? Porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Guarda con lo que hablamos, guarda con lo que decimos, porque nuestras palabras pueden realmente llevar a que nosotros estemos utilizando en vano el nombre de Dios. Amados, la forma en que nos dirigimos a Dios y a sus hijos indica realmente lo que sentimos por Él e indica lo consciente que somos de lo que representa para nosotros el nombre de Dios en nuestras vidas. Punto número 2, de cómo no fallar a la hora de cumplir este mandamiento. Punto número 2, completamos ahí: presentarnos ante Dios con un corazón sincero y humilde. Un corazón sincero y humilde. Y en este punto tiene que ver mucho, por eso menciono el corazón, las emociones. Porque las emociones nos llevan a tomar decisiones, ¿sí? Y no hay peor decisión que aquella que tomamos cuando una emoción manda. Muchas veces cuando estamos emocionados, cuando queremos tener o lograr algo para Dios, le hacemos promesas. No sé si te ha pasado. Incluso algunas veces hacemos pactos con Él que no cumplimos. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y pronto se nos olvida la promesa que habíamos hecho con Dios. Y tal vez pensamos que esto no traerá consecuencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no vemos que nada esté realmente sucediendo. En los versículos 4 y 5 de Eclesiastés que estuvimos leyendo, nos muestra cuál es el siguiente paso que lleva a este personaje, o quizás muchas veces nosotros, en esta relación indiscreta con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre de aquí del relato de Eclesiastés 5
hace un trato con Dios y le promete cumplir algo. Y déjame decirte un gran secreto. No hay nada más insensato, no hay nada más necio en esta vida que asumir compromisos en el nombre de Dios. Que nosotros involucremos a Dios en cosas que no sabemos si vamos a poder cumplir. Mucha gente ofrece, ¿sí?, inconscientemente, pagarle a Dios con sacrificios por los favores que nosotros necesitamos. Hace 28 años entregué mi vida a Cristo. Y una de las cosas que yo hice bien consciente, ¿sí?, cuando vivía en Argentina, fue decirle a Dios, en este momento, toda mi vida te pertenece y te prometo servirte a donde tú me lleves. Ha sido complicado, son 28 años, Dios me pidió dejar mi tierra, lo hice. Dios cada día me está reclamando la promesa que hice y créanme que a veces me cuesta mucho, pero en lo posible trato de cumplir con la promesa de Dios, porque entendí que a Dios es mejor, si le vas a prometer, cumplirle, que prometer y no cumplirle. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo. Si ha habido momentos en tu caminar cristianos en los cuales le has hecho un sinfín de promesas a Dios y no se las has cumplido. Realmente el antídoto para mi vida fue que todo el momento me recuerdo que en la palabra de Dios me dice que cuando a Dios hago una promesa, no debo tardar en cumplirla, porque Dios me la va a reclamar. Y en Éxodo dice que Dios reclama porque Él es un juez justo y Dios castiga al que usa su nombre en vano. Y yo debo entender que si prometo, debo cumplir. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 2, nos advierte lo siguiente. Me ayudan a leer todos juntos, que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Marquen allí las dos palabras. La primera es enlazado, la segunda es preso. Yo me pregunto y les pregunto, cuando nosotros prometemos a Dios, ¿fue Dios el que nos obligó a prometer? Claro que no. Él no nos va a obligar nunca a que nosotros prometamos cosas que no podemos cumplir. Somos nosotros mismos que pensamos que la vida cristiana se va a medir por las obras que hacemos, por los sacrificios que entregamos a Dios. Y lejos de esto, nosotros necesitamos entender que debemos asumir el compromiso y presentarnos delante de Él todos los días con un corazón sincero y humilde. Y si nosotros vamos a prometer algo es porque nosotros somos conscientes de lo que vamos a cumplir. La palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de pacto, pero Él no nos obliga en ningún lado de la palabra de Dios que nosotros hagamos pactos con Él. Cada vez que la palabra de Dios menciona un pacto, cada uno de los pactos que Dios hizo con su pueblo siempre fueron unilaterales, donde el compromiso de cumplirlo lo llevaba Dios y no su pueblo. Dios no nos pide en ningún lugar que nosotros hagamos pacto con Dios. Solamente nos pide que tú y yo podamos vivir una vida conforme, ¿no es cierto?, a lo que nuestro corazón cada día debemos transformarlo en un corazón sincero, ¿sí?, y humilde. Ahora, ¿crees sinceramente que Dios está en el cielo esperando que le hagamos una buena oferta para Él luego contraofertar y así poder negociar las condiciones? No, ese no es el Dios que yo tengo y yo creo que ese es el Dios que tampoco tú crees. Dios no está para eso. Dios no está interesado en las miles de promesas que tú y yo le podemos hacer. Él realmente está interesado que tú y yo tengamos un corazón humilde y sincero. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente: y Jehová respondió a Samuel. Dios estaba buscando un rey para su pueblo. Envía a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Y llega y se presenta ante un montón de jóvenes, el cual un padre orgulloso le presenta. Y se los presenta a todos excepto uno, el más chico, que está cuidando ovejas. Y luego se lo traen. Y Dios le dice a Samuel: ese es. Ese es. ¿Por qué? Dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Todos juntos, que dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No hay nada oculto delante de Dios.
No hay nada que nosotros podamos guardar bajo 3 llaves en nuestro corazón, porque Dios ve lo profundo de nuestro corazón y Él siempre está atento, ¿sí?, a lo que hay en nuestro corazón. Amados, hoy es tiempo de decirle a Dios, perdóname por las miles de promesas que te he hecho, ¿sí? Y hoy es el día en que como propósito nos debemos llevar de este lugar, el cumplir lo que prometo. Pedirle a Dios fuerza y dominio propio para entender que a Él le agrada la obediencia y no el sacrificio. Por eso necesitamos aceptar, amados, que la relación con Dios es por gracia. No es que merezcamos nada, sin embargo, Él siempre está ahí. Y punto número 3, para cumplir este mandamiento, no olvidar a quién representamos. No olvidar a quién representamos. El versículo 7 del capítulo 5 de Eclesiastés termina con esta declaración y dice así: mas tú teme a Dios. Mas tú teme a Dios. Y aquí está recordando el sabio, el escritor, diciendo, hey, Dios no es con alguien con quien se puede jugar. Y cuando volvemos a Éxodo y vemos que Dios no va a dejar pasar a aquel al que use mal su nombre, el consejo es para nosotros, créanme. Tú y yo debemos aprender a temer a Dios. Y es en este pasaje donde está claro, porque en el versículo 6 habla de que nosotros ya no somos ignorantes de esto, sino que Dios nos llama a que tú y yo, como seguidores de Cristo, necesitamos aprender a tener una conducta que refleje qué es ser un discípulo de Jesucristo. Ahora, si nuestra vida, amados, no da evidencia clara de frutos del Señor Jesucristo, del control del Espíritu, ¿sí?, estamos en un problema. Y es decir, que estamos utilizando el nombre de Dios en vano. Lucas, capítulo 6, versículo 44, nos pone en advertencia de lo siguiente. Dice, todos juntos, dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos nuestro propio testimonio, o el testimonio de otros que dicen ser seguidores de Cristo, y analizamos a la luz de la palabra cómo Cristo actuaría en mi lugar, ¿qué diría Él de nuestro matrimonio? Lastimosamente hay matrimonios que se dicen ser cristianos, pero en la forma en que se tratan es peor que los matrimonios que ni siquiera tienen temor a Dios. Y ni hablar del trato muchas veces con los hijos. Las palabras que usamos. Venimos aquí a la iglesia y parece que nos ponemos el chip de las buenas palabras y bendecimos a todo el mundo y damos gloria a Dios, pero salimos y apenas empezamos y subimos a la carretera para volver a nuestra casa y si pasa un auto, nos sacamos el chip y nos acordamos de un montón de cosas sin conocer y las cosas que decimos. Las amistades que tenemos realmente reflejan el fruto de un verdadero hijo de Dios que no usa el nombre de Dios en vano. Muchas veces nos olvidamos de nuestro nombre. Nos olvidamos que ahora, si eres un hijo de Dios, te llamas así. Hijo del Dios Altísimo, del Jehová de los ejércitos, del gran yo soy. Y a veces nos portamos como ovejas descarriadas. Y preferimos andar huérfanos. Y Dios se agarra la cabeza. Es tiempo de dejar usar el nombre de Dios en vano. ¿Es que acaso cuando hablamos de cristiano, el cristiano debe ser perfecto? No, déjame decirte que no. Dios no espera de nosotros la perfección. Pero sí nosotros necesitamos buscar cada día la santificación. Que nos habla de qué cosa? Que no buscamos las obras como mérito para merecer lo que Dios hizo por nosotros, sino que lo que nosotros estamos buscando todos los días es una mayor dependencia de Cristo en nuestras vidas. El peor mensaje de condenación que tú y yo podemos darle a este mundo sin Cristo es el testimonio que muchas veces nosotros damos. Amados, nosotros necesitamos mostrar al mundo lo que el mundo no tiene y no que el mundo no desee lo que yo tengo. Necesitamos mostrar todos los días a Cristo. Como cristianos podemos equivocarnos y una que otra vez podemos pecar, pero nunca podemos permitirnos hacer de esto, del error y del pecado, una forma constante de vivir. El pecado en nuestras vidas siempre debe ser una excepción.
Lastimosamente, muchas veces puedo llegar a pensar que aquellas personas o aquellos cristianos que quieren mantenerse con el nombre de Jesús en su vida a la hora de optar por honrar el nombre de Jesús o de mostrar un mal testimonio al mundo, deciden por esto último. Y la palabra de Dios me dice que mis frutos van a dar a conocer cómo es mi relación con Dios. Es decir, es como si nosotros tuviésemos un tablero espiritual con un botón rojo que dice autodestrucción del testimonio y vamos y lo apretamos sin importarnos las consecuencias. ¿Sabes una cosa? Los incrédulos pueden emocionarse mucho con el nombre de Jesús y hasta a veces ellos son dados a pensar que su emoción religiosa en cierta forma es una prueba de que son cristianos. Pero sabemos que a Cristo no se le sigue con emociones. Y somos advertidos de que Dios no ve nuestras emociones, sino que mira en lo profundo de nuestro corazón. Él no se dedica a hacer pruebas emocionales para determinar cuán buenos o cuán poco cristianos somos. Amados, si el nombre de Jesús no es en tu vida el nombre, sobre todo nombre, el cual vas a edificar un testimonio para el mundo, ¿de qué te sirve usar el nombre de Jesús? Cuidado con ser de aquellos que con sus labios proclaman que son hijos de Dios y dicen representarlos, pero con sus actos proclaman y gritan que son hijos del diablo. Es tiempo de examinar nuestros corazones. Y a ti, amigos, que nos visita por primera vez o que estás aquí hace tiempo pero no entiendes esto de Cristo, examinar tu corazón significa poner el corazón en la balanza de la sangre y la cruz de Cristo y ver cuál pesa más. Si tus pecados aún no son perdonados, si tus pecados no te permiten disfrutar de la herencia de Cristo, del perdón de pecados, de disfrutar en plenitud ser un hijo de Dios, es tiempo de que hoy, escuchando la voz de Dios, renuncies al pecado, pidas perdón a Dios por tus pecados y digas, yo quiero ser adoptado por la sangre de Cristo. No quiero pecar, quiero una nueva forma de vivir. Y si tú ya eres un hijo de Dios, pero cada vez que sales de este lugar, escondes ese apellido, escondes este nombre que costó sangre, es tiempo de rever nuestra relación con Dios. El compromiso está, la revelación ya es completa. La palabra de Dios dice que a mayor conocimiento, mayor condenación. No podemos evitar, si eres un hijo de Dios, no podemos evitar exaltar el nombre de Dios. Si en verdad el Señor Jesucristo está en tu vida, debes honrarle no solamente con tus labios, sino con tu forma de actuar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 dice así: el Señor conoce a los que son suyos, todos juntos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú tienes la certeza en tu corazón de ser un hijo de Dios, es tiempo de dejar de usar el nombre de Dios en vano y comportarte a la altura de un verdadero hijo de Dios con nombre y apellido. Amén. Vamos a orar para terminar en este tiempo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú estás al pendiente de nuestras vidas. Tú nos escogiste con un propósito, poner en alto el nombre de Dios. Tú nos revelaste, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, el propósito de que nosotros tengamos tu nombre. Y es por eso que no queremos fallar. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida siempre en dependencia y en congruencia con lo que tú has puesto en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendice.